desde ya que habrá tiempo en un ratito para que hablemos y entrevistemos a propósito de lo que parece ser, subrayo, parece el momento más confuso o de mayor incertidumbre en torno de las medidas adoptadas frente a la pandemia. Hay sensación de contradicciones, hay información cruzada, hay espectro de clima de cierto desgaste, sobre todo en la relación entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Algunos datos uno tiene y por otro lado subraya el parece, porque las encuestas, incluso las que provienen de consultoras que no simpatizan precisamente con el oficialismo, hablan de que la gran mayoría de la población respalda la estrategia sanitaria del gobierno nacional. Después seguimos hablando de esto porque al margen va muy entre comillas, de las cifras conmovedoras y expansivas de contagiados y muertos. Lo de conmovedoras solo le calza a quienes comprenden que hablamos de personas, no de números. Un hecho de esta semana nos pareció particularmente significativo de justamente esto que estábamos hablando, la incidencia mediática o las incidencias mediáticas, esto de lo público y lo publicado, porque además ese hecho alcanzó a gente hacia derecha e incluso izquierda. Uno hablaría de cómo algunas locuras son capaces de alcanzar hacia derecha e izquierda. Hay una ilógica profundizada que en la artística, como decimos los comunicadores, y en lo periodístico resulta lamentable, que atraviesa prácticamente a todos los medios de comunicación tradicionales, más allá también, y que a simple golpe analítico puede parecer inocente. No lo es. Se trata de la lógica del espectacularismo. Hemos hablado de esto aquí, no sé si muchas veces, pero más de una seguro. Todo es último momento, todo es alerta, todo es escándalo, todo es hablar a los gritos, todo debe conmocionar o conducir hacia inquietudes alteradas. Todos o casi parecen regodearse en la exhibición de los remarques que ya están remarcados de sobra. Todo tiene musicalidad tétrica de fondo. Todo se titula sin que lo importante esté en el título, sino en la incógnita alarmista que líneas o instantes después revelan vacuidad y buen negocio a través de cliqueos o rating segundo a segundo. Por la cucaracha van cantándole a los ponedores de caras si están ganando o perdiendo por décimas incomprobables contra los escandalizadores opuestos. El hecho es que ahora salió un tipo a subrayar que somos campeones mundiales de dictaduras militares y que habrá un golpe de Estado si no cambian, dijo, estas políticas que no sirven para nada. La conmoción frente a eso que dijo el tipo cruzó el límite de que incluso se evaporó el interés, el publicado, alrededor de infectados y fallecidos. Hubo reacción institucional, figuras políticas que se involucraron, respuestas de funcionarios, ministros y de la oposición, repudios compartidos, columnas, entrevistas y análisis con pretensión de medulares, elucubraciones ancladas en a quienes representa el tipo,
o a quiénes podría representar, o qué subyace como fuego eventual, o qué sabría que nadie sabe, o cuánta atención dedicarle a qué declaraciones de cuáles jefes militares que hace demasiado rato ni los periodistas sabemos cómo se llaman, porque, celebrémoslo, las Fuerzas Armadas no son ni de lejísimos una preocupación de la democracia argentina. Al cabo de este desquicio surrealista, el tipo salió a aclarar que tuvo un desenganche con la realidad, que hay gente como él, dijo él, que dice cosas que en su sano juicio no diría, y que en pandemia, dijo, un brote psicótico no se le niega a nadie. Bueno. La diferencia en torno de alusiones indescriptibles como las de Eduardo Duhalde podría creerse, que quienes se prenden a ellas desde izquierda reaccionan instintivamente contra personajes oscuros de nuestra historia. Para el caso, quien fue no solo largo compañero del rematador de las joyas de la abuela, sino de la corrupción orgánica del menemato. Pero quienes agitan por derecha, a sabiendas de que el personaje no es ni serio ni emblemático de sector alguno, lo hacen porque saben que muchos progres sucumbirá a la trampa, y en la trampa ellos funcionan mejor, escandalizan mejor. No puede ser, no debiera ser, que esta parafernalia del espectacularismo haga caer en redes, en sus redes, no las digitales solamente, a gente sensata. Y uno se engancha y también dice, se engancha con este tipo de concepto, y también dice, cualquier payaso mediático disfrazado de economista aparece nada así como así, para vociferar con sus pronósticos estentorios sobre hiperinflación, explosiones sociales, bombas fiscales, emisión monetaria descontrolada. Cualquier, no sé si con comillas, pastor carismático, con o sin diploma y con o sin antecedentes científicos acreditados, puede decir alegremente que 8 de cada 10 argentinos están en grave situación mental producto del encierro que, con más irresponsabilidad todavía, designan la cuarentena más larga del mundo, como si hubiera una sola, que es lo que nada menos que aquí hace 7 días Alicia Stolkiner sintetizó como la psicopatologización del malestar para promover acciones anticuarentena. Lo dicen y nadie osa, siquiera en voz baja, lanzarles un disculpe. ¿De cuál estudio más o menos serio saca usted esos datos? Lo mismo que podría preguntarse respecto de los pronósticos económicos, catastrofistas. Es asimismo, es de tal modo, de tal vértigo, de tal desesperación, de tal inconsistencia profesional, que un irrepresentativo como Duhalde habla de probabilidades de golpe militar, sin algún refute siquiera sarcástico sobre cuál pastilla de colores olvidó ingerir. El espectacularismo mediático estaría alentando delirios a un lado y a otro, siendo que conspiranoicos nunca faltan, pero sin potencial, le sirve
a quienes trabajan para socavar esto, que siempre con sus más y sus menos es muy diferente al error y a los horrores que vivimos entre los diciembres de 2015 y 2019. Que a todo esto comenzaron formalmente las negociaciones con el Fondo Monetario, que no son una preocupación a corto plazo, sino en el mediano, cuando arrecie definir condiciones de pago. Quede para los especialistas analizar esos aspectos técnicos, de los que sin embargo jamás deberá perderse de vista su rango primario de ser políticas, antes que técnicos. Y en ese sentido, tanto como ocurrió durante la disputa con los bonistas privados y, en general, con las medidas gubernamentales tomadas en escenario pandémico, aprovechado para una brutal arremetida del poder concentrado, que en estas últimas horas, desde ayer, dio su nueva muestra, ya que entró al Congreso, el proyecto de tributo extraordinario a las grandes fortunas. En medio de esto, en ese sentido, decíamos, al menos puede tenerse una seguridad, que según cada quien desee observarlo, es estimable como algo elemental, o bien cual elemento clave, quizá nunca suficiente, pero siempre imprescindible. En nuestra opinión es esto segundo. A mediados de la década pasada, Kirchner se plantó. Es cierto que fue favorecido por lo propicio del contexto internacional respecto del valor de las materias primas de origen agropecuario. Y también es veraz que, tras el estallido básico de las menemistas alucinaciones clasemedieras del 1 a 1, el ajuste devaluatorio ya se había producido, muertos corralito y corralón mediante. Mucho más certero aún será que las circunstancias políticas favorables, del tipo que fueren, pueden aprovecharse para beneficiar a la mayoría de la gente, o para joderla. Kirchner leyó y ejecutó lo primero. Y uno cree que hoy, volviendo a aquello de una certeza cardinal, en términos de confianza masiva, puede tenerse la de que hay dos lados del mostrador, y no uno solo.